Todos hemos oído hablar del término España vaciada. Muchos hemos sido testigos de los movimientos que hay para combatir este fenómeno que existe en casi todos los países más desarrollados. La migración del campo a la ciudad en busca de más oportunidades y mejores servicios está dejando detrás un triste paisaje de despoblación. ¿Será así también dentro de 30 o 40 años? Hoy hablamos con Juanjo Manzano, cofundador y CEO de Alma Natura. Alma Natura es una B Corp cuyo propósito es reactivar lo rural a través de la fijación de población, diseñando alianzas público-privadas para regenerar nuestros pueblos. Juanjo, bienvenido al podcast Mentes Futuras. Bien hallado. Muchas gracias, Alberto, por invitarme. Oye, Juanjo, un poco para sintonizar conceptos. ¿Qué se considera un pueblo por número de habitantes, por ejemplo? ¿O es más adecuado quizá hablar de comarcas en vez de pueblos? Bueno, para mucha gente pueblo es todo aquello que salga de la Gran Vía de Madrid. Todo lo que salga de ahí ya eso es pueblo rural, ¿no? Pero bueno, un pueblo en España es aquel que tiene menos de 10.000 habitantes y cuya actividad principal es agrícola o ganadera, o que tiene que ver con el cultivo de la tierra. Es decir, que hay una actividad agrícola importante. O sea, hay pueblos en el extrarradio de nuestras ciudades que no tienen ningún tipo de industria, que tienen muchas industrias y que al contrario no tienen ninguna actividad económica relacionada con la agricultura y la ganadería. Para mí, personalmente, yo creo que un pueblo es aquel en el que hay una convivencia directa con esa naturaleza, en el que los recursos endógenos se convierten en oportunidades para la población local, ¿no? Para que les permita vivir de ello. Por desgracia, bueno, cada día esto es más difícil, aunque estés en un pueblo de 900 habitantes, como es mi caso. Si diéramos un salto al futuro, ¿cómo crees que sería la economía dentro de 30 o 40 años de esos pueblos que veremos? Bueno, hay como dos escenarios. Un escenario más optimista y un escenario que más que negativo podría ser continuista, ¿no? El escenario más optimista me gustaría pensar pues que la agricultura no está basada en un modelo en el que sea puramente especulativo o extractivo, ¿no? Sino que es una agricultura regenerativa que produce alimentación sostenible y que produce una alimentación que lo consumen, es decir, que hay una soberanía alimentaria, que la consume la propia población local, porque fíjate, ¿no? Que yo que estoy en un pueblo muy pequeño, pues lo mismo puede que ahora mismo ninguna tienda venda calabacín, entre otras cosas porque no es el momento, pero realmente hay alimentos que se producen en un momento determinado del año que a lo mejor no lo puedes encontrar en el pueblo. Dice, pero ¿cómo puede ser si es allí donde se produce? Bueno, pues porque hay huertas que son para el autoconsumo, pequeñas explotaciones para el autoconsumo y por lo tanto n- no es tan fácil como lo vemos. Hay gente que viene al pueblo pensando que va a tener todo este tipo de alimentos, pero no siempre es así. Pero a mí me gustaría pensar en este escenario optimista que la agricultura va a ser regenerativa, que va a haber programas culturales y de turismo más experienciales, no un turismo de masas, que las energías renovables realmente ya son un ejemplo que les permite precisamente tener soberanía también a la población de poder consumir su propia energía, porque se produce en el territorio, ¿no? Y que también la economía digital de alguna manera ha llegado, ¿no? La economía digital me refiero a trabajos remotos que son sostenidos por infraestructuras tecnológicas avanzadas que nos permiten poder tener muchas de nuestras profesiones aún estando muy lejos de una gran capital, ¿no? Ese sería el más optimista y el más negativo, que no es negativo, sino yo le llamaría más continuista, ¿vale? Pues centrada en una agricultura tradicional, con muy poca competitividad, escasez de población efectiva a la hora de desarrollar determinadas actividades. Es decir, si no manejamos si no hacemos determinados cambios, evidentemente este escenario continuista podría ocurrir, sin lugar a dudas. Entiendo que a ti lo que te apetece es el escenario positivo, el bueno. Sin duda. Sin duda, el escenario optimista, yo soy optimista por naturaleza y el escenario optimista es por el que luchamos. Hay gente que nos dice, estáis locos, es una utopía, es imposible hacer una transformación de la economía, perdón, en el corto plazo, pero nosotros pensamos que lo que nos mantiene en pie es justamente esta utopía. O sea, realmente
lo que nos permite seguir avanzando es pensar que es posible aún siendo imposible. O sea, porque tal vez no lo pensemos, ¿me entiendes lo que te digo? O sea, al final, Alberto, sin saber que era imposible, en la frase dice, sin saber que era imposible fue y lo hicimos, ¿no? Pues igual, ¿no? O sea, es como, preferimos centrarnos en que en nuestro día a día, por ejemplo, con el cambio de este antiguo molino que llevaba 70 años abandonado, ¿no? Y que sea un modelo productivo en el caso de nuestra sede, ¿no? Es decir, queremos pensar que no es imposible para ver si realmente se logra algo tan imposible para la gran mayoría de la población, ¿no? Mucha gente nos dice, pero ¿por qué no estáis ya en Madrid, no? Qué locos sois, ¿no? Y bueno, pues creemos que esta utopía merece la pena, ¿no? Ser vivida y ser luchada. Sigamos con el escenario que nos gusta a ti desde luego y a mí también. Es decir, ese optimista. Me gustaría pensar que un día llegaría un momento en el que dentro de 30 o 40 años, porque quizá deban pasar generaciones o grandes problemas sociopolíticos, incluso sanitarios, en el que se desvincule esa relación íntima que hay hoy entre pueblo y patatas, es decir, entre pueblo y agricultura. El pueblo no tiene nada más que ofrecer. Y yo veo que tiene mucho que ofrecer. Lo que pasa es que a veces, no sé, tengo la impresión de que no se cuenta con ello. Entonces yo me pregunto, siguiendo en ese escenario optimista que a todos nos apetecería, ¿qué perfil demográfico crees tú que sería el de esos pueblos del futuro que han sabido avanzar hacia nuevos modelos económicos, sociales, tecnológicos? No sé, ¿qué tipo de gente viviría ahí? Bueno, en este momento las poblaciones, o sea, las características demográficas de la zona rural, pues estamos hablando de un perfil y de una pirámide poblacional muy envejecida. Pocos nacimientos y en una última parte de la pirámide, pues un gran número de personas muy mayores, mayores de 65 o 70 años. Eso significa que si no hay un relevo generacional natural, evidentemente, pues los perfiles van a ser complejos, o sea, no va a haber ese reemplazo y por lo tanto mucha gente va a ir cumpliendo su ciclo vital y estas poblaciones pues no van a ser eh, actualizadas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero en el escenario optimista, la combinación para nosotros que pudiera tener sentido sería, por un lado, personas mayores eh, que tengan una compensación con políticas de relevo generacional, es decir, personas mayores que enseñan a otras personas en ese relevo generacional natural, por ejemplo, explotaciones agrícolas, por ejemplo, del cerdo ibérico, en la zona que nosotros estamos, pues hay mucho cerdo ibérico, ¿no? Pues que esas explotaciones de cerdo puedan ser llevadas por jóvenes que aún no sabiendo cómo se hacen, pero que les enseñen nuestros mayores a poder continuarla, porque la gente más mayor han luchado durante años porque esas explotaciones ganaderas no desaparezcan. Quiero decir, que ahora tengan que desaparecer porque sus hijos se han ido a la ciudad, para ellos es como el gran fracaso familiar. Es decir, ellos estarían dispuestos a ayudar a jóvenes en ese relevo, en ese reemplazo generacional. Pero no hay políticas que ayuden, que compensen ese match, ¿vale? Entonces, nosotros entendemos que mayores envejecidos, pero que ayudan a jóvenes a hacer ese relevo generacional, podría ser un tándem perfecto. Evidentemente, con la confianza suficiente para que esa persona que toda la vida la ha dedicado a la agricultura y la ganadería, pues se sienta cómoda para poder acompañar a ese joven. Y por otro lado, en ese escenario optimista, bueno, pues entendemos que los teletrabajadores cada vez van a llegar más, entre otras cosas porque hay mucha gente que puede desarrollar su actividad profesional desde cualquier punto teniendo una buena conexión a Internet. Y luego también entendemos que hay nuevos residentes jóvenes que, atraídos por incentivos del propio gobierno y por la calidad de vida rural, puedan desarrollar su vida con total dignidad. Y cuando hablo de calidad de vida, hablo con, pues eso, pues una alimentación de kilómetro cero, un menor estrés, una calidad en el empleo y sobre todo en la residencia habitual que le permita tener pues un alquiler digno a un precio digno, que te permita tener una vida sin grandes equilibrios como lo que tiene que hacer mucha gente en la gran ciudad, ¿no? Es decir, si ponemos bien las piedrecitas podrían construir una gran catedral. Y ahí soy muy optimista. ¿Por qué? Pues porque
el precio del agua o el precio de un alquiler en un municipio como el mío no tiene nada que ver con el precio del alquiler en Madrid, ¿no? O sea, por ponerte una cifra, los alquileres en mi municipio rondan en torno a los entre 150 y 300 euros, generalmente sobre 200, 220, 240 euros y menos, ¿eh? O sea, 200 euros. ¿Eso qué significa? Pues que con una nómina de 1.500 euros, 2.000 euros, 2.500 euros, podrías tener una vida mucho más digna, ¿no? O sea, te vas a tener un sueldo, o sea, el porcentaje que te sobre, pues va a ser mucho mayor, ¿no? Yo siempre lo digo, joder, la gente que tiene 2.000 euros en un pueblo, le están sobrando más del 70%. Joder, En vez de pagarlo en vivienda y alimentación, que es lo que ocurre en efectivamente, las ciudades. efectivamente. Entonces, ahí, en ese escenario optimista, creo que estos datos que estamos dando pueden atraer a residentes jóvenes, atraídos por esta calidad de vida y por incentivos que también el propio gobierno debe poner en marcha, ¿no? Se pusieron, si no recuerdo mal, 130 medidas para luchar o sea, contra la despoblación rural. Ahora hay una nueva consulta con una nueva actualización de estas medidas y yo creo que si no lo hacemos muy mal, la situación tiene que mejorar. Digo una cosa, y siempre, no voy a decir más veces, seguimos en ese escenario que todos querremos ver, el optimista, el bueno. ¿Tú crees que unos pueblos más habitados, más integrados en lo que es la vida, no que parece que hay un retraso de 20 años o 30 con respecto a las grandes ciudades, que dice alguna gente, es que no llega la tecnología. Bueno, los avances y los desarrollos se pueden medir desde muchos puntos de vista, no solo tecnológicos y económicos. ¿Tú crees que ese pueblo del buen escenario, dentro de 40 años, tendría una función, un rol, un papel distinto en la sociedad en ese tiempo? ¿O sencillamente ahí van 4 frikis a los que les gusta oler a campo? ¿O Sí, tendría un sí. peso específico concreto en la economía del país? Digo España, como puedo decir, cualquier otro, podría hablar de Perú, podría hablar de Canadá, podría hablar de cualquier gran país que tiene, pues, este reto. ¿Qué función Sí, podría tener? evidentemente hay muchísima gente perdiendo su vida por culpa del estrés. Esto es una obviedad. En Alemania, por ejemplo, hay gente que cuando tiene su momento de tiempo libre dentro de la oficina, coge una bici, se desplaza a los márgenes de la ciudad y acude a zonas donde hay huertos y hacen terapia cultivando un huerto. O sea, para disminuir el estrés, para tocar, para, para ser más terrenales, ¿no? Que puramente digitales en las 24 horas del día, ¿no? Y esto ya pasa, quiero decir, el estrés está haciendo una mella que está provocando que muchas personas ahora mismo enfermen. Y, y aquí tiene una función fundamental el pueblo, ¿no? La vida en el rural es muchísimo más calmada, sin lugar a dudas. Yo tardo 1 minuto, 2 minutos como mucho en llegar a mi puesto de trabajo. No tengo que sacar el coche y desde un día, bueno, la última vez que cogí el coche fue para ir a Sevilla y eso hace ya 2 semanas, o sea, yo llevo sin coger el coche ahora mismo pues 14 días. Este dato pone un ejemplo de lo que no es habitual en la ciudad, con lo cual el estrés es justamente lo que nos va a hacer revalorizar el metro cuadrado de tierra, aire y sol. Esto lo vivimos todos muy rápidamente con la pandemia. El que tenía el balcón y encima le entraba el sol sabía perfectamente que a la una le llegaba a la cocina, luego iba moviéndose, ¿no? Entonces, eh, ¿es posible que los pueblos cumplan esa función que no vemos? Pues sin lugar a dudas, mucha gente va a empezar a revalorizar esto, ¿no? También es verdad que mucha gente piensa, ya, muy bien, pero es que mi empresa no me lo permite, yo no puedo teletrabajar o yo no puedo salir o tal y cual, ¿no? Ya, pero es que esto va a ser una cuestión de pura supervivencia humana, con lo cual, si por un lado vamos a tener menos estrés, es decir, vamos a ser una alternativa seria a la vida urbana por mayor calidad de vida, va a haber una mejora de la salud mental gracias a la conexión con la naturaleza. O sea, los baños de bosque no es solo para 4 personas que le encanta la Pachamama, sino que verdaderamente están siendo, bueno, pues muchos médicos están proponiendo que la gente entre de verdad en contacto con la naturaleza y que tengan tiempo de calidad con la naturaleza, es decir, que se descalcen en la naturaleza, es decir, que la conexión va a ser fundamental para la disminución de ese estrés. Y esto tiene que ver con la salud mental. Y la salud mental ha empeorado muchísimo.
en los últimos años y especialmente desde después de la pandemia, con lo cual una alternativa seria a la vida urbana es, y hay gente que cada vez lo valora más. Luego, por otro lado, bueno, es que el mundo rural es un reservorio de biodiversidad y es ese lugar donde la mitigación climática pues es clave. O sea, no es lo mismo pasar un verano con 45 grados en Zaragoza que pasarlo en una zona rural de la provincia, o sea, de la misma provincia de Zaragoza. Quiero decir, el medio rural ayuda a esa mitigación climática, es más humano, más cercano, ¿no? Para que el ser humano realmente viva una vida de calidad, ¿no? Por lo tanto, las reservas naturales se están convirtiendo en esos puntos estratégicos para pasar. De esto entendemos mucho, ¿no? Llega el verano y corriendo huimos de la ciudad porque sabemos que las noches en el rural son más frescas, ¿no? Entonces, creo que los reservorios de biodiversidad son fundamentales también. Y lo que decíamos antes, ¿no? La producción de alimentos y de energía. Es que ambos se producen en el rural. La función es clave. Yo creo que lo que tenemos que saber la gente del rural es tener sistemas donde, desde un punto de vista de la soberanía la alimenticia y de la energía, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los grupos de energía local, ¿no? Que te permiten consumir la energía a menos de 1 kilómetro de donde tú vives, ¿no? Con un coste energético inferior, ¿no? Todo esto me parece clave y los próximos años van a ser fundamentales para que aún consigamos una mayor calidad de vida, con lo cual los pueblos son para cumplir la función. Quien no lo vea es que se está dejando disfrazar de alguna forma su realidad por este papel de regalo tan maravilloso que es el marketing y la publicidad, y de repente determinadas marcas empiezan a vendernos en la ciudad, pues que es todo mucho mejor, que vemos los escaparates muy brillantes y entonces pensamos que verdaderamente todo sucede allí y sinceramente, o sea, creo que tenemos la oportunidad del rural justamente para este escenario mucho más, no ideal, pero sí realista, ¿no? Realista de que la calidad de vida en el rural es mucho mejor. Saliendo de España, ¿tú crees que esto que estás contando de el escenario bueno, la nueva función de los pueblos o de las zonas menos pobladas, es similar en otros países? ¿Se enfrentan a retos parecidos? A ver, yo, por ejemplo, sé que en Alemania, ya que la mencionabas antes, realmente no hay una Alemania muy despoblada, porque hay mucha ciudad pequeña, es luego ciudad mediana, y está, digamos, mejor repartida la población. ¿Dónde más hay estos retos en donde las autoridades, porque tú has hablado que hace falta políticas y es así, de distintos niveles, tanto desde la nacional hasta bajando los distintos escalones que hay de administración pública? ¿Se te ocurre qué otros países tendrían una situación o parecida o mejor a la nuestra? Y con mejor quiero decir que hay más concienciación del potencial de esa España o de esa Italia o de esas zonas de un país que por muchas razones que todos conocemos están perdiendo su gente. ¿Dónde más podemos ver esto en el mundo? El tema de la despoblación es un problema mundial. O sea, la concentración de población en grandes ciudades es algo que ocurre en todo el planeta. Por ejemplo, Chile, más del 50% de la población se concentra en Santiago de Chile. Y el sur chileno, me refiero a la zona de Frutillar, de Puerto Varas, pues toda esa zona se encuentra, bueno, pues con dificultades serias. ¿Hay población? Sí, hay población, pero evidentemente nada que ver con todo lo que se concentra y con todas las oportunidades que se concentran en Santiago de Chile. La dificultad es a nivel planetario, que hay países como por ejemplo Francia, que están desarrollando políticas descentralizadas que permiten que determinadas zonas rurales tengan una mayor calidad y que por lo tanto mucha gente toma la decisión de irse a vivir ahí, sin lugar a dudas. O sea, toda la zona de la Laponia del Sur, perdón, no la Laponia del Sur, que nosotros la conocemos como la zona de Cuenca, Zaragoza, Teruel, pero me refiero a esa Laponia, Laponia del Norte, en la que se han desarrollado políticas que han establecido justamente una mejora sustanciosa con respecto a otros países, ¿no? Es decir, no se entiende el emprendimiento, por ejemplo, ¿no? Por darte algunos datos, no se entiende el emprendimiento como una única cuenta de resultados, que es la económica, sino que establecen políticas de mejora de la empleabilidad a través de emprendimiento en el que se
visualice el emprendimiento social como oportunidad de desarrollo local. Es decir, cuando emprenden allí no emprenden solo pensando en la cuenta de resultados económica para la subsistencia de esa familia o de ese proyecto, sino verdaderamente están queriendo impactar con su modelo de negocio de forma positiva también en lo social y lo ambiental. Es decir, no solo obtienen un resultado económico, sino que también están dando soluciones a las problemáticas. Por ejemplo, si hay muchas personas mayores que habitan en sus hogares y no pueden desplazarse, pues a lo mejor están fomentando el que fisioterapeutas puedan acudir a esa vivienda, a esa residencia, ¿no? Quiero decir, el emprendimiento es social, hay una perspectiva de economía social con un mayor enfoque sobre la población, ¿vale? Y eso ha permitido, pues, que en Laponia, pues, en una zona donde además el frío y los inviernos son mucho más alargados que en nuestra zona, pues fíjate qué curioso que están revirtiendo la población. O sea, que hay mucha gente que está decidiendo ir allí a vivir, ¿no? Incluso tienen mecanismos en el que la propia universidad tiene zonas donde hay una especie de ventanilla única donde tú puedes formarte, emprender y la administración atiende un 360 grados las necesidades de la propia población. Ahora, en España, todo esto está muy segmentado. Es decir, es verdad que se han lanzado los CIT, los Centros de Innovación Territorial, y hay mucho camino que hacer ahí, pero estamos a años luz de otras zonas, ¿no? De otros territorios. En Italia pasan cosas parecidas a España. Se han desarrollado también una comunicación en la que el concepto te vendo una casa por 1 euro para traer nuevos residentes pareciese que fuera la solución, pero esto lo único que ha generado es un mayor problema. Porque el primero que se entera de que la casa la pueden comprar por 1 euro es precisamente una persona que tiene dificultades ya en la propia ciudad, dificultades económicas. Con lo cual, ¿qué acaba ocurriendo? Que hace un efecto a llamada a personas con desestructuración familiar, con desempleados de larga duración, con dificultades de haber reciclado su currículum, es decir, que se encuentran obsoletos, que no han hecho formación actualizada en el día de hoy, con lo cual no tienen capacidad competitiva para poder desarrollar pues, trabajos en el año 2025, etcétera. Y eso lo que origina es un problema grave para el propio consistorio local, para el ayuntamiento, el cual se tiene que enfrentar a la llamada de toda esta población que necesita resolver su situación económica y que encuentra en el pueblo una respuesta. Pero no es tan fácil, como te podrás imaginar, Alberto. O sea, no es tan fácil vender vivienda a 1 euro o darte trabajo en el pueblo. Porque la propia población del pueblo ya tiene y ya encuentra grandísimas dificultades. Por lo tanto, en resumen, ¿hay oportunidades? ¿Hay otros países que lo están haciendo de otra manera? ¿Hay ejemplos estupendos? Sí. Japón, por ejemplo, también, que enfrenta también una despoblación extrema, han desarrollado o han convertido pueblos en zonas piloto con tecnología muy avanzada. De tal manera que las empresas están visualizando estos territorios y diciéndole a sus trabajadores, oye, aquí ya tecnología muy avanzada, vas a vivir en un entorno rural con la calidad de vida que ello conlleva, pero la tecnología te va a permitir estar al mismo nivel que si estás en Shanghái o en otra ciudad, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que transitar en países como España, sin lugar a dudas, ¿no? Desde mi relativa ignorancia de asuntos relacionados con el desarrollo rural, debo decir que me cuesta, me alegro mucho, Juanjo, que me traigas el ejemplo de estos pueblos tecnificados de Japón, me cuesta mucho pensar cómo es posible que no seamos capaces de ver que dentro de 30 años o 40, la foto de lo que hoy es un pueblo con adoquines que se caen en las calles, que cuando de casas han medio caer, el techo ya se ha hundido, esta imagen que muchos urbanitas, vamos a decirlo así, vemos de los pueblos, ya no. Entonces, de repente te empiezas a visualizar con iniciativas optimistas y con voluntad como las vuestras, pues igual ves toda esa tecnología de uso diario, profesional, personal, con sus Netflix y con sus videoconferencias, con todo, con desarrollo de producto, diseño avanzado, pero en el entorno rural. Entonces,
oye, es mucho más amable a quien le guste, porque hay gente a la que le va el asfalto y el adoquín. Vale, bien, de acuerdo. Al ladrillo y el cemento es una parte de la vida de muchas personas. Ahora, a quien le guste salir y respirar hierba recién mojada, la tierra húmeda, escuchar animales fuera, me da igual, pajaritos, que vacas, que lo que sea, pero no necesariamente gente histérica tocando la bocina porque llega tarde a no sé qué reunión que igual en este momento le parece urgente, pero luego, visto años después, pues tampoco era tan importante, pero su vida lo ha tenido ahí. Entonces, yo sí quiero pensar, y no sé si lo ves tú, insisto, el escenario bueno, porque el malo, efectivamente, estoy de acuerdo en que todo va a seguir igual, los gobiernos van a seguir pasando y aquí al final nadie se mueve nada. Y eso del hashtag España vaciada y tal, pues se queda como una moda transitoria. Esperemos que no. Entonces, puestos a visualizar, tú sigues, Juanjo, de compartir con todos los, con el oyente ahora, mentes futuras que nos está escuchando, la imagen de cómo sería el día a día, cómo sería un día normal, un martes, por decir algo, en un pueblo, o no sé si decir ex pueblo, sino en una zona de estas ya desarrollada, puesta al día. ¿Cómo sería ese día a día más deseable? Ujú. Sí, sí. Bueno, a ver, hay tecnologías ya existentes que parecen de ciencia ficción, pero que verdaderamente ya a día de hoy funcionan, ¿vale? No en todos los pueblos tenemos una conexión, una cobertura 5G, es verdad. Pero ya hay pueblos en el que comienza a pensarse en el 6G. Es decir, y esto permite el teletrabajo masivo y la conexión con servicios urbanos, o sea que tanto el 5G como el 6G es una realidad. O, por ejemplo, la agricultura de precisión, drones, sensores, sistemas de riego automatizados, todo esto que mejora la agricultura. El otro día veía un vídeo en YouTube de un ganadero extremeño con collares para vacas que lo que hacen es un cercado virtual, ¿no? De tal manera que el propio cencerro, en el collar del cencerro, lleva un dispositivo GPS que lo que hace es, él crea en su propio móvil una cerca virtual que sin necesidad de paredes, sin necesidad de una cerca, de cercar ese terreno, el ganado sabe perfectamente hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces, este tipo de tecnologías ya existen y esto mejora la calidad de vida de la persona que trabaja en el territorio, ¿no? Pero, ¿qué tecnologías emergentes? Bueno, por ejemplo, el blockchain, ¿no? Garantiza la trazabilidad de productos rurales, ¿no? Desde quien lo produce a quien lo consume. La impresión 3D, que desde para fabricar herramientas, pequeñas infraestructuras, o sea, se están haciendo auténticas barbaridades ya con la impresión, ¿no? 3D. O, por ejemplo, los vehículos autónomos. Reducir el aislamiento mediante transporte automatizado, que te permitan justamente conectar poblaciones que no tienen servicio de transporte público. Pues claro, ir de Madrid a Alcobendas es relativamente fácil, pero ir de Arroyomolinos de León a Cumbres Mayores o a Encinasola, que es un pueblo de esta comarca en la que yo resido, pues no hay ningún autobús. No es que haya uno a la semana, no, es que no hay, no existe. No puedes ir a ese pueblo si no tienes un vehículo propio. Si existen vehículos autónomos que de alguna manera conecten estas poblaciones, imagínate con plataformas que el coche sea eléctrico y que te permita llegar con tu propia aplicación, coger el coche, soltarlo en el otro pueblo, ¿me entiendes? O sea, esto, y que la base de carga te permita tener 200, 300 kilómetros ese vehículo. Yo tengo un vehículo eléctrico y un vehículo eléctrico no es que sea posible, o sea, es que es totalmente funcional, o sea, que sería estupendo para poblaciones de este tipo, ¿no? Donde efectivamente, bueno, no tenemos gasolineras, la electricidad es lo único que nos llega, con lo cual es una grandísima oportunidad, ¿no? Y luego también todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial para servicios médicos y educativos, ¿no? Robots, plataformas virtuales que podrían atender a comunidades dispersas, ¿no? Que dermotelemedicina, o sea, hay cantidad de cosas que ya se pueden hacer gracias a la tecnología y conectando con el hospital más puntero del país. O sea, todo esto ya se puede hacer con una persona en el centro médico de atención primaria que justamente pueda atender las necesidades de virtualidad de ese otro médico que está en otro sitio, ¿no? Pero ya no necesitas un médico experto en dermatología, sino que necesitas a una persona
que conecte al paciente con el doctor, ¿no? Todo esto se puede hacer tanto con ayuda de Internet como la inteligencia artificial, que ya sabemos en estos últimos días que cada 6 meses va a ampliar de forma más radical todo lo que la inteligencia artificial generativa está consiguiendo a día de hoy, ¿no? Entonces, todo esto son tecnologías emergentes que van a ayudar a la fijación de población. Todo eso está muy bien, pero ¿qué ocurre? Que esto tiene que ver con la mentalidad. Y las mentalidades son lo que también tenemos que ayudar a cambiar y a transformar. Este cambio cultural exige que nos fiemos de la tecnología en los diagnósticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues este cambio cultural, posiblemente la IA vaya de forma más rápida que el cambio de mentalidad del humano. ¿Me estás diciendo, Juanjo, entonces que ese concepto de pueblo medio derruido, con calles cuyo pavimento es una lechada de cemento, no sé, que estamos pensando en las lechugas y en los patatales y los tomates y las vacas yendo por ahí? Si saltamos 30 o 40 años en el tiempo, veremos que probablemente hay algo parecido, las calles estarán mejor, veremos coches en el que no hay un conductor delante, mucha tecnología que probablemente supla, como tú decías, sobre la telemedicina y cosas de estilo, la ausencia de servicios inmediatos físicos. Eso, ese típico establecimientos que en inglés llaman brick and mortar, de ladrillo y cemento. No, es la tienda, ya, pero la tienda también puede ser una tienda virtual que puede estar en cualquier sitio del mundo y que te lo trae. Entonces, es curioso pensar en que la combinación de tomates e inteligencia artificial nos lleve a un nuevo modelo y a lo mejor dentro de 50 años, igual ninguno de los que estamos hablando ahora estemos aquí, pero dices, ¿y cómo es que nadie ha caído en este nuevo modelo? Porque sí creo que más que ir a algo mejor, es volver a pensar en otro modelo de vida, de trabajo, de producción. ¿Tú crees que habrán cambiado mucho los valores que consideramos como bienestar dentro de 30 o 40 años para que estas zonas vaciadas sean zonas más de vida? Indiscutiblemente que sí. Pero por una cuestión puramente natural, somos naturaleza, el ser humano es naturaleza. No es el ser humano y la naturaleza, somos parte de ella. Y sinceramente siento que vivimos una auténtica locura desde que llegaron los dispositivos móviles, las tablets, la gente, los niños salen a los patios de los colegios a conectarse a su móvil y no a conectarse a sus amigos. O sea, hay ya muchos sitios donde se está eliminando de alguna forma la tecnología para reconectar. La tecnología es necesaria, claro que sí, pero necesitamos tener eh, una mente como bien amueblada para que nos permita precisamente valorar cuándo la necesitamos y cuándo necesitamos estar junto con la naturaleza. Y si seguimos en esta línea, pues evidentemente nos acabemos desnaturalizando casi, ¿no? Entonces el medio rural va a ser siempre la alternativa. Nosotros estamos viviendo muchos ejemplos de gente que quiere venir al rural precisamente pues porque conozco un caso concreto de una persona de mediana edad alemán con una empresa con bastante éxito, que el médico le dijo: o te vas al campo o te vas a morir. O sea, elige mucho éxito en la empresa, fantástico, mucho dinero ganado, pero te queda poco tiempo de vida. Y entonces de repente te aseguro que empiezas a valorizar mucho más ese contacto y sobre todo lo que tú dices, Alberto, esa calma, ¿no? Esa necesidad de calma. O sea, esa necesidad de calma que no te exija mucho más que comer, descansar bien, hacer unas horas productivas de trabajo, pero lo suficiente como para tener una vida con calidad, ¿no? Y conectada a los tuyos, ¿no? Que es fundamental también, ¿no? Esa gente que no puede ni siquiera comer en el día a día, que para mí eso es un suplicio. O sea, tú ningún día comes con tu mujer, que es como, ¿y para qué te casaste? Bueno, pues justo para eso, para no comer con ella. Digo, bueno, joder, pues muy bien, pero a mí eso en un pueblo no lo entiendo. O, por ejemplo, yo poder ir a casa de mi madre, ¿no? Y en cualquier momento hoy, sin haberle dicho nada, mamá, ¿qué tienes de comer? Pero tú no comías hoy con... Sí, pero hoy voy a comer contigo, ¿no? Y esa facilidad que te da el pueblo, ¿no? Y yo creo que eso es clave. Sin embargo, fíjate, mucha gente muy joven a día de hoy esto todavía no lo está valorando, porque mucha gente joven del mundo rural que necesita salir para ver justamente pues esas luces de neón que lo iluminan todo en la ciudad y que le parece que les van a prometer
el oro y el moro, ¿no? Entonces, bueno, pues que salgan, ¿no? Para también saber valorar lo que hay dentro, ¿no? Y sobre todo, un mensaje importante que quiero lanzar es esa convivencia, ¿no? De la tecnología con la humanidad, ¿no? Esa convivencia de lo tradicional con lo moderno, esa convivencia que el rural yo creo que lo va a poder permitir, ¿no? Porque siempre va a haber gente que siga en contacto con la tierra, que tiene huerto propio, con esa inteligencia artificial o esa tecnología que nos llega a través de Internet y que nos va a facilitar también la vida. Si somos listos, somos capaces de combinar estos dos mundos, yo creo que tenemos una grandísima oportunidad de supervivencia en el planeta y de la propia especie humana. Sin embargo, al final acabamos en los extremos, ¿no? O máxima tecnología, desnaturalización del ser humano, o máxima humanidad, de nuevo volvemos a las cavernas y nos ponemos el taparrabo y no quiero comer nada que no sea una carne de no sé qué tipo, ¿no? Creo que justamente tenemos que mezclar, ¿no? Yo siempre digo que no tenemos que estar 100% de acuerdo en todo para hacer cosas juntos, ¿no? Y sin embargo, en muchos países, incluido en este, o yo solo puedo hablar con la gente de derecha o con la gente de izquierda. Yo solo puedo hablar con unos o con otros. Yo solo puedo hablar con los tecnólogos o con los humanistas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no podemos hacer de una puñetera vez algo que tenga sentido para todos y que realmente coger lo mejor de los dos mundos, ¿no? Creo que ahí estaría una grandísima oportunidad para el rural. Una pregunta difícil. Has hablado de los jóvenes antes. ¿Serías capaz de especular? Porque recordemos que este podcast va de una honrada especulación, ya es eso. ¿Serías capaz, Juanjo, de describirnos cómo sería el día de un joven desde que se levanta hasta que se acuesta en un pueblo de estos de dentro de 40 años? ¿Cómo sería? A mí sí, también a ver, la gente se anima y dice, oye, esto no estaría mal. Bueno, especulando, yo entiendo que habrá espacios en los que se sientan cómodos estos jóvenes, espacios donde se podrán conectar a un Internet de máxima calidad, es decir, tener una fibra lo suficientemente potente como para tener una videollamada de máxima calidad, cosa que no siempre pasa en el mundo rural a día de hoy todavía, con lo cual, pues eso, ¿no? Llegar a ese espacio de, por ejemplo, de coworking, donde tú te puedes conectar fibra de máxima calidad y poder conectar con otras personas, jóvenes o no, pero que también comparten ese espacio común. E incluso me gustaría pensar que ese espacio común no solo les propone poder conectarte a Internet, poder hacer tu trabajo de forma remota, teletrabajar, sino que además está conectado a una vida cultural rica, a una vida cultural que ese espacio incluso te propone acciones que llenan tu vida, que la nutren. Porque mucha gente joven se va al urbano no porque no tengan Internet, sino porque en el pueblo no pasa nada. No ocurre nada interesante para ellos. Y entonces, con esa excusa, convencen a los padres para irse a la ciudad. Conozco un ejemplo de una chica que trabaja para una empresa de su propio pueblo, pero que se va a la ciudad para conectarse a Internet, para luego conectarse a su pueblo. Y tú dices, ¿pero qué sentido tiene esto? Pero si la empresa está en el pueblo. Ya, pero por las tardes tengo más vidilla en la ciudad. Entonces, si a mí me permiten teletrabajar, la empresa me lo permite, pues entonces yo en determinadas partes del año me voy a la ciudad para tener esa vidilla por la tarde y por la mañana acabo conectando a mi pueblo para teletrabajar. Fíjate qué absurdo, porque tiene incluso alquilado un piso, ¿no? Pues esto pasa. ¿Y por qué pasa? Por una sencilla razón. Porque el joven quiere toda esa vida cultural, ocio, amigos, gente diferente, gustos diferentes, hobbies diferentes que no encuentran en el rural, ¿no? Entonces, yo sueño en el que el día a día de un joven pueda permitir conectarse a ese espacio de coworking, que pueda tener una conexión con esa comunidad de personas que tienen gustos o estilos de vida similares y que incluso le proveen de una actividad cultural que le hace justamente generar un arraigo y una fijación al territorio. ¿Todo el mundo se va a dedicar como joven a la tecnología, al teletrabajar en una empresa y tal? Bueno, pues no. También habrá jóvenes probablemente que se vayan a la huerta, que se vayan a trabajar con su ganado, que se vayan a la finca, pero que puedan vender su producto a un precio lo suficientemente digno para que le permita
fijarse al territorio y montar una vida y una familia en ese territorio, ¿no? Porque no recordemos que mucho de lo que le ocurre a mucha gente joven no es que no quiera dedicarse a la agricultura y a la ganadería, es que su producto vale muy poco. Vale tan poco que por eso acaban buscando otras alternativas y acaban marchándose a la ciudad. Pero verdaderamente ellos se quieren dedicar a eso. Pero imagínate que los canales de distribución sean cortos, es decir, que lo que produce un joven, imagínate, que cría cabritos, pues lo acaban consumiendo en el propio entorno, en la propia comarca. Eso significaría, y además lo vende a la calidad suficiente, perdón, y al precio suficiente como para que a él le permita vivir allí, ¿no? Eso también tendría que pasar para que la vida de un joven que se quiere dedicar a la ganadería y a la agricultura, pues pueda hacerlo, porque muchas veces estamos siempre como pensando en que el ordenador nos va a salvar, ¿no? Y bueno, el ordenador va a salvar a gente y otra gente va a salvar a otra cosa, ¿no? Porque todos necesitamos de todos, ¿no? ¿Es más importante el que cría cabritos o el que hace teletrabajo? Pues los dos somos muy importantes. Lo importante es que ambos tengamos la oportunidad de vivir y desarrollar nuestra vida como queramos. Antes, Juanjo, hablabas de que hay gente que solamente habla con la gente de su palo. Los míos todo verde, todo gris, todo naranja, todo naranja. Yo sé de este partido, de este equipo de fútbol o del otro equipo de fútbol y solamente hablo con los de mi tribu, por decir así. ¿Tú crees que saltando de aquí a 30 o 40 años va a haber la tribu de los urbanitas y la tribu de los, vamos a dejarlo, no urbanitas? ¿Tú crees que sean mentalidades muy distintas? ¿Y en qué si fueran así? Sí, yo quiero soñar que se van a crear puentes y que vamos a vivir una vida con una cierta o sea, en camino. O sea, siempre vamos a estar de aquí para allá. Eso es lo que yo pienso que va a pasar. ¿Por qué? Porque dependemos de la ciudad para muchas cosas y la ciudad depende del rural para otras. Entonces, va a ser como vivir en tránsito. Pero que haya dos grandes grupos, pues ya existen. Hay gente que es tan urbanita que no entiende. Yo recuerdo en una conversación en Barcelona después de un evento, que en una cena habíamos estado en el World Trade Center con un montón de empresas y tal, y me decía un compañero, porque vosotros, ¿qué hacéis después de comer en el pueblo? O sea, él le parecía casi, o sea, le parecía como algo exótico casi. O sea, era como, claro, porque allí no tenéis gimnasio, me decía, ¿no? Digo, claro, gimnasio, lo más parecido a un gimnasio podría ser el huerto. Digo, pero sí, gimnasio sí tenemos de todas maneras. Pero, ¿ves? Empiezan a crearse lo que tú dices, ¿no? Como esas diferencias entre la gente que cree que es la vida que debe ser vivida, ¿no? Y luego está la vida que están desaprovechando a la gente que ha decidido quedarse en el rural. Seguro que mucha de la gente que nos escucha, por supuesto, no piensa así, seguramente. Pero sí que es verdad que hay gente que es muy, 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 muy urbanita, ¿vale? Yo quiero pensar que en va a haber una hibridación, una mezcla, y que va a permitir que mucha gente encuentre en el rural lo que no está encontrando en el urbano. Incluso, fíjate, cosas que se pueden catalogar como de supermodernas. Hay una tendencia a nivel global ahora mismo en el que muchos artistas se mudan a sitios que les ofrece silencio, mute, justamente para crear para su creatividad, para desarrollar proyectos o productos que no estén en que no tengan contagio de nada de lo que se dice en el urbano. Y tengo una anécdota que tiene que ver con esto. Recuerdo una conversación con una fundación muy conocida a nivel nacional. No voy a decir el nombre, pero bueno, muy conocida. Y yo tenía muy poca relación con esa fundación. Tuve una reunión de casualidad y tal. Y entonces la persona que me entrevistaba me decía, Juanjo, te escucho con mucho interés porque no vienes del urbano. Digo, ¿por qué me dices eso? Dice, y además tú vienes de la periferia, vienes de Huelva, ¿no? De la Sierra de Huelva. Digo, ¿por qué me dices eso? Y me decía, yo no sé si es que la gente que vive en una gran ciudad como Madrid, esto era Madrid, esta reunión, quedan por la tarde, que tienen un pensamiento muy lineal y todo lo que la gente viene a contarme, pues se le ha ocurrido a otro o han tenido la misma conversación en un evento del after work, ¿no? Del después del trabajo, ¿no? Entonces parece que todo el mundo está hablando de lo mismo y cada uno que viene aquí a contarme algo viene creyendo que me va a contar algo súper original. Dice, pero es que me lo han contado ya 7 esta misma semana. Quiero decir,
cuando tú tienes un tiempo de calidad, de silencio, de concentración, de profundidad con tu mensaje y con tu propósito, tú lo que acabas construyendo son nuevas realidades. Nosotros somos un ejemplo claro. O sea, al final, Alma Natura ha construido una realidad que está muy alejada de lo que mucha gente puede pensar en el urbano y también a veces incluso muy alejada de lo que la gente puede pensar en el rural. ¿Y por qué? Por pura resiliencia, por pura concentración en el propósito, por- porque era la única manera de subsistir casi, ¿no? Cuando tú estás en los extremos, cuando tú no estás en los epicentros de innovación, cuando tú no estás en contacto con tanta gente, como si yo viviera en Madrid, estaría en eventos todas las semanas, probablemente, ¿no? Yo tengo que elegir muy bien a los eventos que voy porque no puedo estar todo el tiempo en Madrid. Entonces, ¿es importante lo que se crea en la ciudad? Por supuesto, no estoy hablando de lo contrario. Pero que lo rural puede tener una grandísima oportunidad para ese margen de pensamiento mucho más profundo, pues probablemente esto es una grandísima oportunidad que va a generar dos bandos, pero que mucha gente está viendo como una oportunidad real de generación de talento. Y hay libros escritos de esto ya, y hay muchos artistas que están viendo en esto una oportunidad de crear una obra original por primera vez. Y ya para terminar, una pregunta que una vez más, pues a ver qué tal. ¿Tú crees, Juanjo, que los pueblos de dentro de 30, 40 o 50 años serán áreas de felicidad? Para mucha gente serán un refugio de vida, no solo para huir, no solo para un retiro de yoga espiritual, conexión zen y tal, sino está un poco relacionado con lo que hablamos al comienzo. ¿Crees que ese pueblo del futuro marcará en cierto nivel el nivel de felicidad de la sociedad en la que está? Bueno, yo creo que sí y que sería maravilloso. No sé si lo sabes, pero en Bután, en el Himalaya, aparte del PIB, miden también el índice de felicidad y es enorme. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al final, em, no en el futuro, en el presente, ya muchísima gente ha necesitado de estos espacios y como tú bien dices, no solo para hacer un retiro de yoga de 2 días, sino verdaderamente como un cambio de vida profundo para su estilo de vida, para su familia, para su todo, ¿no? Para todo lo que ha creado. El ser humano tiene grandísimas expectativas. Todos y todas tenemos grandísimas expectativas de, si no ser ministros, ser futbolistas, y si nosotros no lo hemos conseguido, nuestros hijos, nuestras hijas. Cuando eso no ocurre, la frustración es increíble, ¿no? Porque no todo el mundo puede ser futbolista, ni todo el mundo puede ser cantante, ni todo el mundo puede ser ministro. Esa autoexigencia ha generado grandísimas frustraciones y genera grandísimas frustraciones en nuestras sociedades de hoy día. Y creo que el urbano es todavía más competitivo justamente porque las frustraciones se viven más a flor de piel, ¿no? La gente que tiene un buen piso tiene, no, pero es que yo tengo plaza de garaje. Tú no tienes, no, es que, o sea, ahí ya empiezas como a medirte, ¿no? En el día a día, ¿no? Sin embargo, el rural tiene una cosa que te lo voy a ejemplificar con una conversación con mi madre de forma muy, muy básica, ¿no? Nosotros somos la primera empresa certificada B Corp a nivel nacional desde el año 13. Hemos conseguido una puntuación en el último año de 170 puntos. Somos la empresa con mayor puntuación a nivel nacional. Es decir, no lo que decimos, sino que verdaderamente hay un agente externo que nos valida esa puntuación y que por lo tanto no es lo que yo vendo, sino que hay una persona que detrás lo mide para que esto no sea humo, verdaderamente, y tenemos un impacto sobre lo local y a nivel nacional importantísimo. Y todo esto está muy bien, pero cuando yo esto se lo cuento a mi madre, ¿tú sabes lo que me dice mi madre? Juanjo, ¿te has dado cuenta que este año no le ha salido la flor al pepino? Digo, ¿cómo? Dice que no ha florecido, los pepinos no han florecido, que este año no vamos a comer pepinos en verano, que no hay gazpacho. Fíjate, fíjate que yo te puedo contar infinidad de cosas de innovación en el mundo empresarial y de pitos y de flautas, pero hay cosas absolutamente terrenales y básicas como comer pepino en verano con un buen gazpacho a las 3 de la tarde con el calor que hace en agosto en el sur, ¿no? Pues eso, pues eso. O sea, no vamos a tener más remedio que sucumbir a todo esto. Habrá gente que no lo entienda y que le pase el tren, que sea tan tarde que pierdan su vida pensando que están haciendo lo correcto en una gran ciudad.
Pues, Juanjo, muchas gracias. He estado pensando, yo no sé si este capítulo, este episodio, debería llamarlo El futuro de los pueblos o los pueblos del futuro. O quizá mejor, la posibilidad de el futuro, de la felicidad en el futuro. En todo caso, Juanjo, muchas gracias por hablarnos un poco de este salto adelante en el tiempo de los pueblos, lo que hay, lo que esperemos que haya, y gracias por pasarte por Mentes Futuras. Encantado, encantadísimo de tener esta conversación. Espero que haya servido y que con que tan solo una persona que lo haya escuchado le haga un clic en su mente, habrá merecido la pena todo este tiempo invertido. Muchísimas gracias, Alberto. Y hasta aquí este episodio de Mentes Futuras, el podcast de quienes ven más allá de hoy. Te esperamos en el próximo.